en esta actividad que organiza la editorial de la Universidad Veracruzana, y pues consideramos que es un momento muy particular, muy especial, con el que vamos a comentar este libro, no solo porque, bueno, es una obra, la de Cambanilis, que consideramos universal, fundamental, importantísima para la historia del teatro, que nos viene desde muy lejos, desde Grecia, sino por las presentadoras, las que nos acompañan aquí para hablar sobre el libro. En primer lugar, Selma, que no solo es obviamente comentarista, sino que es la gran promotora de esta edición, es la traductora quien nos hizo el trabajo, no recientemente, de hecho esta es una nueva edición de la obra, pero sí es como la gran traductora de teatro y de otras obras de narrativa, del griego y del ruso, que ha colaborado con la editorial de la Universidad Veracruzana desde hace años y con la revista Tramoya, que también es de la Universidad Veracruzana. Y también tenemos el gran honor de que nos acompañe Margarita Sanz. Para aquellos que no la han reconocido, es una actriz de primer nivel, que ha participado en telenovelas, cine, teatro, en películas tan famosas y reconocidas como El Callejón de los Milagros, que ha ganado los Arieles, varios Arieles, y bueno, pues no quisiera extenderme tanto en la presentación porque tenemos muy poco tiempo para esta actividad. Nada más me gustaría agregar que Selma Ancira pues es una traductora fundamental de nuestro ambiente literario y cultural en México. Está especializada en el ruso y en el griego, y creo que ya has alcanzado casi las 100 traducciones, ¿no, Selma? ¿O por ahí? Ya pasó de las 100 traducciones. Bueno, básicamente los autores clásicos rusos los ha traducido ella. Ha publicado en decenas de editoriales en distintas partes, y en la Universidad Veracruzana pues nos da mucho gusto que desde hace mucho tiempo pues nos ha propuesto distintos proyectos y nunca le decimos que no, porque nos encanta el trabajo y la labor que ha realizado durante tanto tiempo, y pues más bien le agradecemos la confianza, le agradecemos que nos permita todas estas actividades que ella ha realizado, difundirlas. Humildemente nosotros ponemos todo nuestro empeño, y bueno, no me quiero extender más, solamente decir que el motivo pues es comentar, hablar acerca de este libro Carta a Orestes, que reúne 5 obras de teatro de Iácovos Cambanilis, autor griego. Entonces ahora le cedo la palabra a Selma para que nos haga sus comentarios. Buenos días, o ya son tardes, no sé, tardes, ¿no? Buenas tardes. Es como siempre un honor para mí estar aquí, también acompañada de mis editores de la Universidad Veracruzana, y hoy también de Margarita Sanz, con quien tuvimos la dicha de trabajar juntas hacíamos la cuenta hace un momento, hace 26 años. ¿Te acuerdas? Sí. Cuando las dos éramos jovencitas, en un montaje prodigioso que dirigió un director de teatro ruso llamado Yevgeny Lazarev. El texto se llamaba Una comedia a la antigua, y a partir de entonces no es que nos veamos muy seguido, pero nos seguimos queriendo mucho. Gracias, Margarita, por aceptar estar hoy con nosotros. Yo voy a hablar un poquito de Iácovos Cambanilis y después ya procederemos a la sorpresa que tenemos para hoy. Decir Iácovos Cambanilis en Grecia es como decir Emilio Carballido en México. Se trata de un autor muy querido del público, un maestro, un autor prolífico que escribió no solo obras de teatro, sino también guiones de cine, poesías a las que pusieron música grandes compositores como Mikis Theodorakis, y un libro que es ya clásico y que habla de los años que pasó el autor en el campo de concentración de Mauthausen durante la Segunda Guerra Mundial. Cambanilis está considerado como el padre del teatro griego moderno, el patriarca. Fue él quien cambió la forma de concebir este arte, y él
quien con su legado sigue formando a las nuevas generaciones de dramaturgos en Grecia. Tuve la inmensa suerte de conocerlos a los dos. A Emilio Carballido en el ya lejanísimo 1981 en el Teatro Orientación, después del estreno de Lagartija, mi primera traducción teatral, y a Cambanelis, gracias a la inmensa, a la inagotable curiosidad del maestro Carballido por el teatro del mundo entero, 7 años después. Emilio no solo fue un maestro para mí. A partir del instante en que al terminar el estreno de la obra de Bagodin, Lagartija, se me acercó él, Emilio, desde su grandeza, a mí, apenas una traductora en ciernes, para felicitarme y con toda la generosidad que lo caracterizaba, invitarme a colaborar con él en la revista Tramoya. Emilio fue para mí un amigo con mayúscula, un guía, un compañero de aventuras siempre relacionadas con el teatro, su gran pasión. Viajamos juntos en México y en el extranjero. Celebramos juntos en mi casa en Barcelona nochebuenas que no habíamos planeado compartir. Tuve la suerte de disfrutar de inolvidables sobremesas aquí en su casa de San Pedro de los Pinos y de amenas conversaciones en donde quiera que anduviéramos. Con Emilio relaciono siempre sorpresivas llamadas a cualquier hora del día o de la noche para comunicarme algún hallazgo teatral, hablarme de algún autor recientemente descubierto y pedirme que lo tradujera para su revista Tramoya. Y así fue como llegué a Jacobos Cambanelis. Una noche, ahora debe ser ya unos 25 años, sonó el teléfono de mi departamento en Barcelona. Era Emilio, quien desde México, muy entusiasmado, me contó que acababa de descubrir a un dramaturgo griego, Jacobos Cambanelis, autor del guión de una mítica película del gran Mihalis Kakoyanis. La película se llamaba Stella. ¿Te acuerdas de Stella, mi Selma? Me preguntaba convencido de que yo la había visto. Teníamos que conseguir la obra antes de ser guión para cine, fue un texto para teatro. Yo, la verdad, había oído de la existencia de la película, pero ni la había visto, ni sabía que estuviera basada en un libreto para teatro. Pero Carballido, que cuando se interesaba por un autor, lo averiguaba todo, me dio incluso el número de teléfono de Cambanelis en Atenas. Esa misma noche lo llamé. México, Stella, Barcelona, Tramoya, la lengua griega, Melina Mercuri, el teatro ruso, en fin. Un torrente de temas se desbordaba de nuestra conversación. Él, Cambanelis, estaba muy emocionado ante la posibilidad de ser traducido al español. Nunca antes lo habían traducido a nuestra lengua. Yo, Selma, estaba entusiasmadísima ante la idea de descubrir un universo desconocido. Meses después de ese primer contacto telefónico, conocí al autor de Stella, pero no en Atenas, ni en Barcelona, sino en Naxos, la isla donde Ariadna y Teseo forman parte de los ancestros. Los pescadores remiendan sus redes en la playa, las cabras pastan libres en los campos y la vida transcurre sin prisas, siempre con el telón de fondo del mar Egeo. Cambanelis, el autor que hoy nos ocupa, nació en Naxos, en esa isla. Ahí transcurrió su infancia. En Naxos hizo sus primeras lecturas y en Naxos también comenzó su relación con la escritura. Ahí supo que quería ser escritor. Yo, desde hace muchísimos años, suelo pasar los veranos en esa isla. Ese rincón del planeta me cautivó, realmente me robó el corazón desde el momento en que desembarqué en él. El verano del que estamos hablando ahora, llegué además con la emoción de conocer a ese autor que tanto había entusiasmado al maestro Carballido. Así que apenas desembarqué en la isla, lo llamé. Era julio, un julio
caluroso. Campanelis me invitó a su casa. Allí me dijo conversaríamos con más calma. Y así, unos días más tarde, toqué a su puerta con toda la emoción de conocer al autor de Estela. Desde su terraza se domina el puerto con el ir y venir de los barcos, el majestuoso castillo veneciano y también lo que queda del muy hermoso templo de Apolo. En ese decorado de cuento conocí al autor Jacobus Campanelis. Era un hombre encantador, muy sonriente, hospitalario. Cuando yo llegué, solo sabía que era un dramaturgo que había revolucionado el teatro griego moderno. De su vida sabía muy poco, pero pronto me di cuenta de que estaba hablando con una persona que, sin proponérselo, me estaba haciendo una crónica del siglo XX. Campanelis era además un gran conversador, un hombre lleno de historias, de anécdotas, de memorias y relatos. La conversación nos fue llevando poco a poco hasta la Segunda Guerra Mundial. Una crónica y varios poemas a los que puso música Mikis Theodorakis es lo que ha quedado de aquella época. Quedan también historias sueltas, historias que no llegaron a formar parte del libro sobre los horrores nazis, pero que sí formaban parte de la vida de Campanelis. Historias difíciles de imaginar en el contexto de un campo de exterminio. Por ejemplo, el relato de un amor que no llegó a consumarse, el testimonio de unos lazos de amistad inquebrantables entre personas que no podían comunicarse con palabras. Esa tarde, Campanelis me habló de cómo transcurría la vida cotidiana en aquel lugar. Sin embargo, en él no había amargura, había la conciencia de haber vivido un pasaje clave de la historia de la humanidad y la necesidad de transmitirlo a través de su literatura. A partir de aquel día, nuestro encuentro en Naxos se hizo anual en su casa del puerto. Se volvió ya una tradición, una costumbre. Me gustaba conversar con él. Siempre salía de su casa sintiéndome enriquecida. Lo mismo me pasaba cada vez que terminaba una conversación con Emilio Carballido. Me sentía enriquecida. Mi pregunta más sencilla recibía siempre una respuesta generosa, igual que con el maestro Carballido. No había tema que no lo emocionara o no lo interesara, igual que el maestro Carballido. En él, en Campanelis, Orestes y Clitemnestra eran tan reales como Ibsen. La antigua Tebas era tan familiar como el patio de la taberna donde se desenvuelve Estela. Campanelis me mostró una isla de Naxos que ya no existe. Él me llevó hasta los límites de una ciudad desaparecida, hará unos 90 años. Con él descubrí rincones que todavía no había advertido, pozos y lavaderos en desuso que evocan las costumbres y los usos de las mujeres naxiotas de antaño. Iglesias disimuladas entre construcciones modernas, callejuelas techadas y escalinatas del más fino mármol. Campanelis me enseñó una cosa muy importante. Me enseñó a ver templos de la época clásica del helenismo sepultados por iglesias modernas, iglesias bizantinas extraviadas en campos donde ahora pastan las cabras, por ejemplo, y ciudades enteras que hoy yacen desconocidas en el fondo del mar, en los alrededores del puerto. Hablar con él resultaba tan enriquecedor como leerlo o como ver sus obras en escena. Casi todas las obras se han montado en Grecia. Algunas también las ha podido ver el público inglés, otras el ruso. Su Ibsen tiene una obra de teatro que se llama Ibsen. Entusiasmó en Estocolmo y participó en el Festival Ibsen de Oslo. La mujer y el hombre equivocado, otra obra, fue un éxito rotundo, inigualable en Bulgaria y en Alemania. El Patio de los Milagros, una obra preciosa, se ha representado en Austria, en Suecia y en Rumania con un éxito también verdaderamente inaudito.
El año pasado, es decir, 2022, se conmemoró el centenario del nacimiento de Campanellis. Grecia entera lo celebró. Yo tuve la oportunidad de ver un par de exposiciones dedicadas a su obra y tuve la oportunidad de ver en los teatros en Atenas obras que no había visto antes. El pueblo entero, la comunidad artística entera se volcó en el centenario de este autor. Este libro, que contiene 5 de sus obras de teatro, es mi pequeño homenaje, el pequeño homenaje que hago a su autor en su 100º aniversario. El libro salió publicado en 2022 durante el año Campanellis. Agradezco a Agustín infinitamente, a la Universidad Veracruzana, en la persona de Agustín que está con nosotros, por acoger de tan buena gana y con tanto entusiasmo mi propuesta. Y también tengo que agradecer desde aquí al Ministerio de Cultura de Grecia por el apoyo que recibimos para la publicación, bueno, que todavía no recibimos, para la publicación de este libro. El prometido apoyo. Me siento muy feliz de haber podido trasladar al español una pequeña parte de la obra del grandísimo Campanellis y contribuir así a que los lectores de habla hispana conozcan, es decir, ustedes conozcan y disfruten de un dramaturgo de excepción. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No sabía que no se puede poner el micrófono en la mesa porque hace ruido. Tenemos, ¿o quieres hablar tú? Tenemos aquí con nosotros a Margarita Sanz, que como bien dijo mi queridísimo Jesús, no necesita presentación. Yo creo que no hay nadie en esta sala que no sepa quién es Margarita Sanz. Cuando planeamos la presentación, ¿qué pasó? ¿Qué me estás haciendo, Jesús? Cuando planeamos la presentación en Jalapa, en octubre, que sabíamos que vendría yo a Minería, estaba yo con Héctor Herrera, director de la revista Tramoya, con quien colaboro, como ya se dijo, con verdadero placer y con gran asiduidad, constantemente. Y le dije a Héctor, oye, ¿y si invitamos a Margarita a la presentación del libro? Y Héctor me dijo, oye, siempre está muy ocupada. Dije, bueno, pues el no ya lo tenemos, vamos por el sí. Y le hablé a Margarita y le dije, oye, Margarita, tal cosa. Y para nuestra sorpresa, no se hizo del rogar Margarita, ni muchísimo menos. Dijo, claro que sí, mándame un fragmento y lo preparo. Y entonces después, a lo largo de estos meses, supe que no es la primera vez que Margarita va a interpretar a Clitemnestra. Ya lo hizo en una obra de Marguerite Yourcenar. Y le he pedido que, si quiere, que también me dijo que sí. Tú oíste, ¿verdad? Hablar un poquito del personaje de Clitemnestra, que no necesariamente todos los que estamos aquí presentes lo tenemos fresco en la cabeza. Entonces, pues, eso te pido, Margarita. Y después nos va a leer Margarita desde la altura de su... No le eches tanta salsa, ¿no? No le eches ninguna salsa. Nos va a leer Margarita un pedacito chiquitito de la obra. ¿Me escuchan bien así? Sí. Perfecto. Luego el Se sonido apagamos, de entonces, los micrófonos son... Lo dejo abierto para que pesque ahí. Es que el asunto de los mitos griegos es toda una cosa compleja porque existe el mito y luego existen las versiones de ese mito. Y yo hice una obra de Marguerite Yourcenar hace algunos años que se llamó Electra o la caída de las máscaras. ¿Alguien aquí sabe quién es Electra o quién es Clitemnestra? ¿Más o menos? ¿Sí? Bueno, ¿A quién le suena? Es una pasión, todos los mitos son desgarradores, la sangre siempre llega al río, siempre hay grandes asesinatos, grandes pasiones amorosas y muertes y asesinatos. Y en el mito original, Clitemnestra es asesinada por su hijo Orestes, pero en la obra de Marguerite Yourcenar ella cambió algunas cosas.
Clitemnestra estaba casada con Agamenón, que para mí es un salvaje, es una bestia, que duró 12 años en una guerra, la guerra de Troya, matando gentes, echándose a muchas mujeres, en fin, un hombre desagradable. Feo. Y ellos tuvieron a 3 hijos, a Electra, a Ifigenia y a Orestes, y Agamenón sacrificó a Ifigenia, su hija, para que el viento y el mar estuvieran en su favor para poder llegar a Troya y ganar la guerra. Entonces sacrificó a su propia hija, cosa que Clitemnestra pues nunca le perdonó. En la historia de Marguerite Yourcenar, mientras este hombre salvaje estaba ahí matando gente, ella se juntó con otro hombre que se llamaba Egisto. Marguerite Yourcenar cambia las cosas ahí y hace que Orestes más bien sea hijo de Egisto y no de Agamenón. Y Electra es quien asesina a su madre y no Orestes. En este fragmento, que es muy pasional, no, van a conocer a la Clitemnestra que Jacobus Cabanelis está expresando. Yo no quiero, prefiero que ustedes la sientan y ustedes tomen sus decisiones. La cosa es que ella aquí está en suspenso de quién de sus hijos la va a asesinar. Parece ser que Electra tiene muy fijo el objetivo de matarla, porque cuando Agamenón regresó de la guerra de Troya, ella y Egisto se pusieron de acuerdo en asesinar a Agamenón y lo mataron. Electra se dio cuenta de eso y nunca perdonó a su madre. Y entonces, por algunas razones, ella empezó a hablar con la gente, a decirles que su madre era una asesina y que ahora se estaba casando con Egisto y que eran asesinos del rey Agamenón. La mandaron a una isla y ahí la dejaron, pero entonces ella se juntó con su hermano Orestes para traer a esa pequeña isla a su madre, con la excusa de que Electra estaba embarazada y que fuera Clitemnestra a visitarla. Y cuando Clitemnestra llegase ahí a visitarla, que no había ningún embarazo, se ponía un hilachito ahí en el estómago, la iban a asesinar. Entonces, es un asesinato planeado. Igual aquí lo van a percibir. Y la forma en que Cabanelis se expresa es para mí muy preciso, muy directo. No es un rebuscamiento, es algo que va directo al corazón y a donde se encuentran todas estas pasiones amorosas, pasiones realmente muy intensas. Así es que, pues, sin más, sí, pasaré a leer. Clitemnestra toma el lápiz y escribe: a tu padre Orestes no lo elegí yo para Médido. Deja el lápiz. A nosotras las mujeres se nos permite elegir nuestro traje de novia, pero no nuestra vida. Fui entregada a Agamenón. Ya que él estaba destinado a ser mi esposo, hice todo lo que pude para que nos amáramos, para que nuestra casa fuera bella, acogedora. Quería poder admirarlo. Pero tu padre era un hombre inaccesible. Estaba perdido en un egoísmo oscuro e insaciable. Hiciera yo lo que hiciera para darle gusto, jamás recibí una palabra de agradecimiento. Él veía en mí a un deudor que pagaba sus deudas.
cuando se percataba de que algo que había ordenado no se estaba haciendo, así fuese una cosa físicamente imposible, se enfurecía, golpeaba, sospechaba que era por humillarlo. Como nuestro primer hijo fue una niña y no un niño como él esperaba, abandonó mis cenas para no ver a la criatura y volvió después de meses. El día que nos encontramos, por pura casualidad, en el jardín, yo tenía a la niña en brazos. Él se acercó, la miró como si se tratara de un fenómeno curioso y dijo: me han decepcionado las dos, ella y tú. Ese fue el estigma con el que se inició la vida de Electra. La niña fue creciendo, empezó a tener uso de razón y las únicas palabras cariñosas que alguna vez oyó de boca de su padre fueron: cuánto la querría si hubiera nacido varón. Electra se frotaba contra sus piernas, lo miraba suplicante, ansiaba que la tomara en sus brazos, que la apretara con fuerza contra su pecho, pero él, nada. Y mientras mi niña mendigaba su amor, él parecía regodearse, rechazándola, mirándola ocultarse detrás de las puertas y llorar. Y así, poco a poco, en su cerebro infantil, maduró la idea de que yo tenía la culpa de su suerte por haberla parido niña. Comenzó a evitarme, después a escudriñarme más que a mirarme, como si quisiera entender quién era yo, qué era yo. Le tendía los brazos para acercarla a mí, para acariciarla, y ella se resistía, asustada, como si fuera a golpearla. Y mientras yo la perdía cada vez más, pese al amor que le demostraba cotidianamente, él se la ganaba con su antipatía. Al final se volvió una obsesión para ambos. El padre por demostrar cada vez más su aversión, la hija por demostrar su cada vez más grande adoración. Y yo me sentía tan sola, tan ajena. Tu padre, y no lo culpo por ello, buscando el hijo que no le había dado, volvió. A lo largo de los 9 meses que duró mi embarazo, recé porque fuera un niño. Cuando volví a parir una niña, maldije la hora y el minuto en el que había germinado en mí la semilla que la había engendrado. Soy madre y no debería haber pecado así de gravemente. Me arrepentí, lloré mucho, todavía hoy sigo llorando y sigo sintiéndome culpable de esto. Quizá mi blasfemia de entonces tuvo la culpa de la desgracia de Ifigenia. ¿Quién sabe? Aunque no fui yo quien sacrificó a Ifigenia con tanta crueldad, con tanta frialdad. La vida en la casa empeoró. Tu padre se separó definitivamente de nosotras. De no haber oído su voz allá afuera, no habría tenido indicios de su existencia. Seguramente pensaba en cómo librarse de mí para poder casarse con otra. Ojalá lo hubiera hecho. Pero por desgracia no tuvo el valor. Debe haber pensado que la ruptura con mi familia
debilitaría su posición en la alianza. Las jóvenes Orestes se casan para amar y ser amadas, para ser compañeras, para ser madres. Los hombres se casan para ordenar. Mi Ifigenia creció en una soledad tan grande que no se la conceda a Dios ni a la peor de las fieras en la montaña, ni siquiera Electra, claro, siguiendo el ejemplo de su padre, venía a ver a su hermana. Y un día en que vio a la niña sin vigilancia en el patio, le llenó la boca de tierra. Si en ese momento la nodriza no hubiera corrido a ver a la niña, si no hubiera estado por allí cerca, la habríamos encontrado asfixiada. Orestes, amor mío, no tomes a mal lo que sobre Electra te cuento. No se te vaya a ocurrir que quiero hacerla pasar por un monstruo desde que era niña. Nuestro drama es que aún, si ninguno de nosotros ha nacido monstruo, todos cometemos actos monstruosos. Y lo que quiero que entiendas es que por culpa de tu padre no solo perdí a Ifigenia, también perdí a Electra. Él la hizo sentir vergüenza de ser una hembra. Él hizo que la niña se odiara y me odiara. ¿Sabes que Electra no derramó una sola lágrima cuando Ifigenia fue sacrificada? No fueran a pensar que le llevaba la contraria a su padre. De haber nacido varón, mi muerte hoy no sería el objetivo de su vida. Ella clama venganza por su sexo femenino, no por el asesinato de su padre. ¿Orestes? ¡Orestes! Dios mío, ojalá abrieras la puerta y aparecieras antes de que ella cometa el error que está a punto de cometer. Podrías decirle que tú jamás lo harías. ¿Jamás lo harías? La noche está hermosa y la luna es inmensa. Egisto y yo fuimos a robar unas uvas. ¿Cuándo fue? El año pasado. El año pasado. Clitemnestra se dirige rápidamente a su escritorio y vuelve a leer. Luego llegó tu momento, Orestes, mi pequeño Orestes. No me siento bien hablándote así, no lo he hecho nunca, pero debo decirte exactamente cómo fueron las cosas, sin ocultar ni alterar nada. Tu padre se había emborrachado, como de costumbre, pero en aquella ocasión no se enteró dónde estaba ni con quién. En medio de mi sueño, lo sentí subírseme encima y lo oí susurrar el nombre de una tal Jarituna y otras vulgaridades. Era insoportable cómo le apestaba el aliento a vino, a comida. Estuve a punto de vomitar. Lo empujé para escabullirme, para huir, pero logró pescarme. Comenzó a soltar una sarta de cochinadas perversas, me golpeaba, me aventó en la cama y cayó como un búfalo encima de mí. Le clavé las uñas en el cuello. Si hubiera tenido suficiente fuerza, lo habría asfixiado. Se puso furioso.
Me golpeó con tanta brutalidad que quedé inconsciente. Cuando recuperé la conciencia ya no estaba. Me había violado y se había ido. Aunque según él no había estado conmigo, sino con Jaritula, con quien me confundió. Al día siguiente fui a decírselo para que lo supiera, porque si quedaba embarazada me habría podido decir que el hijo no era suyo. Dijo simplemente que lo tendría en cuenta. Este es el último recuerdo que me quedó de nuestro enlace. El recuerdo de su tufo a alcohol y a sudor, porque fue la última vez que él vino. La última vez. De esta curiosa manera llegaste al mundo, Orestes. Mi niño, mi única alegría. ¿No te parece incoherente la vida? Mira, aún en este momento te llamo mi única alegría y sin embargo es probable que acabé de hacerte algo que ninguna otra madre le haya hecho jamás a un hijo suyo. Es posible que con tantas cosas tan repugnantes, con tantas cosas espeluznantes que te acabo de confesar, haya envenenado de forma irreversible tu alma infantil. Es posible que me haya jugado el todo por el todo y que lo haya perdido todo. Es posible que ahora lo detestes a él y me detestes a mí también, pero estoy desesperada, no tengo otra manera de defenderlo, y eso únicamente para no perderte también a ti, porque te perderé, Orestes, si no te digo toda la verdad, si no te enteras de cómo se hace un niño, de lo que vi yo, de lo que vio él. Orestes, tú eres mi sangre, eres mi leche, mi dolor, mi alegría. Tú eres mis desvelos, mis arrullos, una caricia de los cielos. Y yo no te diría todo esto, que por otro lado es lo que viven y sienten todas las madres, y es natural y maravilloso que así sea. Si tu padre, si su egoísmo no me lo hubiera arrebatado todo. Orestes, quería agradecer esta invitación para leer este fragmento de Jacobus Camanelis con la traducción de nuestra querida Selma Ancira. Gracias, Héctor, y gracias a la Universidad Veracruzana. Y yo simplemente puedo añadir que ¿qué siente un traductor cuando oye el texto interpretado de esta forma? Pónganse en mi lugar. Me dio vida a los oídos. Pues muchas gracias, Margarita. Nos has dado un enorme regalo con tu lectura, con tu interpretación. Gracias. Ya lo agradeció Selma,
como traductora es invaluable esta experiencia y pues para nosotros como público, ¿qué les podemos decir? Una gran oportunidad de un gran dramaturgo, una gran traductora y una gran intérprete. Muchísimas gracias a las dos.